Hola, hola. Soy el pastor Daniel Jones de la Iglesia Bautista Bethesda, aquí en McAllen, Texas, y queremos a saludarles especialmente a todos los miembros de la iglesia. Espero que tomen el tiempo, se sientan junto a la familia y estén listos para recibir la palabra de Dios. Trataremos de poner un himno que me mandó la hermana Melissa también con este video. Y a lo menos en el WhatsApp va a estar, no sé si voy a poder ponerlo en el Facebook y en el YouTube, pero trataremos, ¿verdad? Y hoy queremos empezar con la segunda lección de la Pasión de Cristo. El sábado estábamos haciendo una prueba e hicimos la primera lección, que fue la entrada triunfal de Cristo y el pollino que cargó a Jesús. Y hoy vamos a ver las tres cruces y su significado. Y queremos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 23, versículos 33 al 49. Lucas 23, 33 al 49. Mientras estás buscando ese texto en tu Biblia, yo quiero animarte a que hagas las devocionales diarias con tu familia sobre la fe que estamos mandando a los miembros de la iglesia. Y hasta ahorita 3 han solicitado por medio de correo electrónico. Y si usted desea, se los puedo mandar por correo electrónico. Ya están en el WhatsApp y en el Messenger, pero es mucho más fácil leer por medio del correo electrónico. Entonces, si usted puede hacerlo, se los mandaremos de ahora en adelante así. Muy bien. Lucas capítulo 23, versículos 33 al 49. Estaremos dando lectura a esta porción de la palabra de Dios después de esta oración. Padre, te pedimos que tú tomes tu palabra, que tú la uses, y que tú, Señor, obres grandemente en nuestros corazones. Ayúdanos a entender que este es el día tuyo y hoy debemos servirte. Y te pedimos, Señor, que en este día tuyo apartemos un tiempo para ti, no solamente en este culto, pero también en nuestras vidas privadas y en la devocional familiar. Ahora te pedimos que tú bendigas la lectura de tu palabra, que tu palabra toque corazones y que nuestros corazones sean humildes, mansos, listos para recibir tu palabra implantada. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. De ahí sale el título del tema, las tres cruces y sus significados. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo le estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, cuando Cristo es crucificado, los gobernantes se burlaban de él. Este mundo no es amigo de Cristo. Si tú crees que el mundo va a mejorar poco a poco, no conoces la Biblia. La Biblia nos dice que el pecado aumentará y las cosas van a ir realmente de mal en peor. No debe sorprendernos lo del coronavirus. Si usted lee el Apocalipsis, esto es una migaja comparado con lo que va a pasar durante la tribulación. Gracias a Dios nosotros los creyentes no estaremos aquí. Pero lo que quiero enfocarme en esta hora es que cuando Cristo es crucificado, todos los gobernantes, los religiosos y aún en otro evangelio los dos malhechores injuriaban a Jesús. Pero quiero tomar cuenta del primer versículo que leímos, el versículo 33, y después los versículos 39 al 43 para demostrarles las tres cruces y sus significados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los malhechores representan al pecador condenado. Aquí tenemos una cruz, la cruz del pecador no arrepentido. Como muchos agregan a sus pecados el pecado más grande, que es el pecado de la incredulidad. Juan 3:18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta cruz del pecador no arrepentido representa a toda la humanidad, porque todos hemos pecado. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y por nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios. Entonces, la humanidad está representada en la primera cruz que estamos viendo. Y esa representación es una representación de condenación. El pecador no solamente es pecador porque sus padres eran pecadores, somos pecadores de nacimiento. Pero el pecador es un pecador porque escoge el pecado.
No hay justo, ni aun uno, dice la Biblia en Romanos 3:10. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera o tan siquiera uno. Sí, tú eres pecador. Yo soy pecador. Todos somos pecadores. Todos merecemos el infierno, la condenación. Lo malo es que algunos no reconocen que están en esa situación. Algunos piensan, pues no soy tan malo como mi vecino. Él sí es maldiciente, yo no. Él sí le roba al patrón, yo no. Él sí es malo con su familia, golpea a su esposa, no le da de comer a sus hijos, es holgazán, no trabaja. Y podríamos decir, oh, yo conozco a alguien peor que yo. Pero hasta el día en que tú reconozcas que tú eres pecador y que tú necesitas la salvación, no vas a reconocer tu situación de condena que pesa sobre ti. Si mueres en esa condición, es imposible para que puedas estar con Dios, porque ya estás separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Estás separado ya de Dios en esta vida. Entonces la primera cruz representa al pecador condenado. Yo estaba en esa situación. Oh, pero hay una segunda cruz. Y esa es la cruz del pecador arrepentido. Primero, la cruz del pecador condenado. Él nunca aceptó a Cristo y él murió en sus pecados. Murió y como dice Lucas capítulo 16, en el Hades, así como el hombre rico que murió, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Pero tenemos la segunda cruz, la cruz del pecador arrepentido. Noten el versículo 40. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Primero reconoció a Jesús como Dios. Reconoció que Jesús era Dios. Oh, quiero decirte, Jesús no puede perdonar tus pecados si no es Dios. Pero Él es Dios. Es Dios que se encarnó, vivió en este mundo sin pecado para representarnos a nosotros. Entonces, este pecador reconoció que Cristo era Dios. Y dijo en el versículo 41, nosotros, él y el otro malhechor, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Hay algunos que piensan que en el juicio del gran trono blanco, Dios va a juzgar nuestras obras buenas y nuestras obras malas. Y si las obras buenas son más de peso, entonces vamos al cielo. Y si las obras malas son de más peso, pues van al infierno. Pero el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20 no es un juicio para ver tus obras buenas. La única razón que un reo está enfrente de un juez es porque ha hecho un mal. Y se le juzga por los hechos malos que ha hecho. Según sus obras, habla de sus obras malas. Este pecador arrepentido primero reconoció que Jesús era Dios y que era el único que podía perdonar pecados. Segundo, reconoció que él era pecador, mereciendo el infierno.
Hoy, si tú llegas a Cristo, tienes que llegar a Él arrepentido de que eres pecador y que no puedes salvarte a ti mismo. Este pecador, dice en el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él realmente se arrepintió. Realmente reconoció que Cristo era Dios. Realmente reconoció que él era pecador merecedor del infierno. Y pidió a Jesús que lo dejara verlo otra vez en su reino. Ahora, esta es la cruz del pecador que murió al pecado. El primero murió condenado por su pecado. Murió en sus pecados. Este pecador murió al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15 nos dice lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este hombre aceptó lo que Cristo estaba haciendo por él en la cruz. Y por eso él murió libre de sus pecados, porque Cristo le perdonó. La única forma que tú vas a poder ir al cielo es por medio de arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en aquel que murió por tus pecados. Y eso nos lleva a la tercera cruz, la cruz de Jesús. La cruz del Salvador es una cruz muy diferente, porque realmente los dos malhechores merecían la condenación. Cristo Jesús no lo merecía. El justo murió por los injustos. Cristo una vez les dijo a los fariseos y a los saduceos, a los escribas y a los religiosos, a los gobernantes de su día: ¿de qué pecado me redargüéis? En otras palabras, ¿de qué pecado me puedes acusar? Y realmente no podían acusar a Cristo de ningún pecado, porque Cristo vino y tomó nuestro lugar. El primer Adán falló en la prueba de la justicia. Nomás tenía un mandato y no pudo. ¿Y tú dices que puedes con 10? No. El último Adán, el postrer Adán, dice la Biblia, Cristo, vino y él sí pudo con la prueba de la justicia. No solamente con los 10 mandamientos, pero más de 400 mandamientos legales, mandamientos tradicionales de cultura, mandamientos de Moisés. Y él pudo con todos los mandamientos. Y no erró en ni una. Y por eso él es el que puede morir por nosotros. Porque tiene que ser un justo el que derrame su sangre por nosotros para que nosotros fuésemos salvos. Por eso 1 Corintios 5, 21 nos dice la Biblia estas palabras. 1 Corintios 5, 21. 2 Corintios, 5, 21. Dice así la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a Jesús pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La tercera cruz es la cruz de aquel que murió
por el pecado. El pecador condenado murió en su pecado. El pecador salvo murió sin pecado. Porque Jesús murió por sus pecados. Él murió por tus pecados, por mis pecados. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las tres cruces. La cruz del pecador condenado. Si tú todavía no has aceptado a Cristo, esa cruz te representa. Y un día vas a morir si no pones tu fe en Cristo Jesús. La segunda cruz, la cruz del pecador arrepentido, el que murió sin pecado. Porque Cristo, el Salvador, le dice a él, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenía que esperar hasta el milenio, hasta el reino. Este pecador iba a estar con Jesús en el paraíso. Hoy hablaremos de eso en el siguiente mensaje, el domingo que viene. Quiero nomás recalcar, Cristo es el Salvador del mundo. Y la cruz de Cristo es esa cruz en la cual derramó su sangre, en la cual Él fue el sacrificio por nuestros pecados y a la misma vez el sacerdote que ofrece ese sacrificio. Nadie podía tomar su lugar, nadie podía rescatarlo. Él dio su vida para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo de la cruz de Cristo. Yo no me avergüenzo de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Él me salvó. Si no eres salvo, yo te invito, por favor, haz lo que este malhechor, la segunda cruz, haz lo que él hizo. Reconoció que Cristo era Dios. Reconoció que merecía la condenación. Y pidió la salvación a Jesús. Acuérdate de mí. Y Cristo le dijo hoy, al momento de morir, estaba con Cristo. Y yo quiero decirte que al momento de morir, el cristiano estará ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Si no eres salvo, te invito a que aceptes a Cristo hoy. Cierra tus ojos y dile a Cristo, Cristo, yo soy pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Yo reconozco que estoy condenado por mi pecado. Yo no merezco la salvación. Pero hoy, arrepentido de ser pecador, te confieso a ti como mi Salvador. Creo que Cristo murió por mis pecados, que resucitó al tercer día y que Él es el único que puede salvarme. En este momento acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Él. Amén. Si tú hiciste esa oración, la Biblia nos dice que las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Tú eres como el pecador arrepentido en la segunda cruz, el que murió
perdonado por sus pecados. Todo por aquel que murió por nuestros pecados. Ahí no termina el Evangelio. Hay una resurrección. Y hablaremos de eso más adelante. Si eres creyente, comparta esto con otros que no son creyentes e invítales a que hagan esa decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal. Que Dios te bendiga en este domingo 29 de marzo 2020. Hasta luego.